Gracias, señoras y señores, por acompañarnos. Y aquí estoy en el medio de dos distinguidas mujeres, amigas de ustedes y amiga mía. Doña Milicen Uribe y Rosa Cañete, alias Ati. Y Rosa viene a hablar de un estudio importante que han hecho y además de una política que se está ensayando en este gobierno para proteger el trabajo doméstico. Cuéntanos un poco. Buenos días, encantada de estar aquí con ustedes. Cuéntanos entonces de esa investigación que realizaron. Bueno, desde el Ministerio de Economía hemos querido estudiar esta rama de actividad que es el trabajo doméstico. El trabajo doméstico es un sector importantísimo para la economía en el país y para el empleo. Es el tercer empleador de mujeres en el país como rama de actividad. Por lo tanto, genera 245.000 empleos al año. Es decir, esto es más del doble que los empleos generados por zonas francas, por ejemplo, por hacernos no son todas mujeres. Una idea. ¿Y cuáles son los otros dos? ¿El trabajo doméstico es el tercero? Es el tercero. El primero es el comercio y el segundo son otros servicios que engloba un montón, digamos, de trabajos, como por ejemplo los salones, las bancas, es decir, este tipo de servicios. Entonces, el trabajo doméstico, lamentablemente, ha sido muy desvalorizado en el país, está desregulado, por ejemplo. No tienen los mismos derechos que el resto de los trabajadores en el país, por ejemplo, que los trabajadores agrícolas. Es un sector que ha estado desvalorizado y no hay sentido para esto, porque es importantísimo la generación de empleo, y no solo porque genera mucho empleo, sino porque permite que la fuerza laboral, que el resto de trabajadores, muchos de nosotras, podamos salir a trabajar, sobre todo las mujeres, por el encasillamiento que hemos tenido en los roles, digamos, del cuidado. Entonces, es un sector muy importante que el Ministerio de Trabajo por fin está empujando regular y garantizar, igualar los derechos de estas trabajadoras al resto de trabajadores, ¿no? Pero hubo un alboroto en estos días porque el Ministerio de Trabajo hizo público un proyecto de resolución. Sometió a consulta. Sometió a consulta y hubo un alboroto y habían hasta muchas mujeres protestando. Yo creo que es importantísimo. Y además, escúchame, protestando y diciendo, no, como que las mujeres, las trabajadoras domésticas, viven muy bien. Bueno, lo que muestra nuestro estudio es que es uno de los sectores en peores condiciones laborales de todos. Por ejemplo, es el sector que menos cobra por hora de todas las ramas de actividad. Hemos sacado, en base a la encuesta de fuerza de trabajo, que las domésticas están cobrando 57 pesos por hora en el país. Esto es un 32% menos que el siguiente sector de actividad, que es la agricultura. Es decir, realmente las condiciones laborales de este sector son ínfimas y el país estaba en deuda con la regularización de sus derechos. Es decir, según la OIT, somos uno de los países más atrasados en toda América Latina. No estamos hablando de una comparación con Europa, con Estados Unidos, estamos hablando con el resto de países latinoamericanos. Por ejemplo, somos el único país de América Latina que no contempla una licencia de maternidad para las trabajadoras del sector doméstico, o sea, el único de toda la región. Sobre todo con disfrute de sueldo. Con disfrute de sueldo. Como debe de ser. Como debe ser, como son las trabajadoras de cualquier otro rama de actividad. Somos un país, por ejemplo, en el que no se limita, no hay una jornada máxima en el Código Laboral para este tipo de trabajo, cuando todo el resto de sectores, agrícola, los jornaleros agrícolas tienen una jornada máxima establecida de horas de trabajo al día. Y esto, digamos, es simplemente igualar los derechos. No, yo creo que no hay que tener miedo a la regulación, porque todos los otros países de la región, estoy hablando de Honduras, de Costa Rica, de Guatemala, han regulado los derechos de este sector, al igual que se han regulado, por ejemplo, los derechos de otros sectores en el país. ¿Y cuál ha sido la experiencia en esos países que han regulado? Porque parte también de los argumentos y de los miedos que se pusieron en el escenario es que esto iba a encarecer entonces el trabajo del servicio doméstico y que se iba a prescindir de ellas. Entonces que al final iba a ser una bola de nieve donde las mujeres iban a terminar perdiendo sus puestos laborales.
Bueno, esto no se ha observado en ningún país de América Latina. O sea, somos uno de los poquísimos países de la región donde no se ha establecido un salario mínimo para este sector. Es decir, pensemos, por ejemplo, aquí se ha establecido salario mínimo para los jornaleros agrícolas. Un sector para el turismo. Para el turismo, para los trabajadores de la construcción. Pero, por ejemplo, pongo el ejemplo de jornalero agrícola porque es un sector muy similar al del trabajo doméstico. Es altamente informal. No se le pide un nivel educativo alto a los trabajadores, es decir, tiene características similares a las del trabajo doméstico y es un sector regulado, tienen un salario mínimo. Tienen un salario mínimo, tienen una jornada laboral restringida, tiene derecho a una licencia de enfermedad. Las trabajadoras domésticas en el país, en el Código Laboral actual, tienen derecho a cuando se enferman que se les siga pagando mientras se recuperan, pero sí y solo sí se han contagiado de los familiares de la casa en la que están trabajando. Es decir, si ella tiene un accidente en la calle y se rompe un pie, el Código Laboral Dominicano ni siquiera les garantiza que durante los días en que se esté recuperando y no pueda trabajar, se le mantenga el salario, igual que al resto de los trabajadores, ¿no? Ya. ¿Cuáles son las conclusiones y las recomendaciones? Las recomendaciones son regular, es decir, impulsar la regulación. Lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo impulsó una consulta y próximamente remitirá una resolución en la que se regulariza, cumpliendo el convenio 189 que se ratificó en el año 2015, que llevamos 7 años de retraso para regularizar este sector y mejorar sus condiciones de trabajo, porque es la rama de actividad donde mayor porcentaje de ocupadas en el país está en situación de pobreza. El 20% de las trabajadoras domésticas está en situación de pobreza monetaria. Es más que en la siguiente rama con mayor tasa de pobreza es el sector agrícola. Es decir, hay que regularizar. Más de 100,000 trabajadoras domésticas, es decir, casi la mitad de las trabajadoras domésticas en el país están en el programa Supérate. ¿Eso qué significa? Que están en situación de pobreza. Mejorar las condiciones de vida de este sector es esencial para reducir las desigualdades de género, para reducir la pobreza y para garantizar igualdad. Tú eres una activista social también y una activista de los derechos de las mujeres. ¿Qué ha pasado con los movimientos de mujeres en República Dominicana, con las organizaciones de mujeres, incluyendo la ONG principalmente, que no han priorizado este tipo de demanda? No que no las tengan, pero en el listado de prioridades no aparece. Tú no vas a encontrar una movilización promovida por las organizaciones existentes, y hay muchas, en ese sentido. ¿Qué pasa? ¿Por qué están alejadas del tema como este, o como tema del cuidado de los niños, las estancias, lo que usted le quiera llamar? No hay demanda, no hay movilización. Sí, es cierto que los movimientos de mujeres en el país a nivel de movilización han priorizado las demandas sobre derechos sexuales y reproductivos más que las demandas socioeconómicas. Es cierto que el movimiento de mujeres populares y campesino se ha levantado estas demandas. Es decir, por ejemplo, los sindicatos de trabajadoras domésticas en el país sí han levantado estas demandas. Es decir, el gobierno está respondiendo a la demanda del movimiento sindical de mujeres trabajadoras domésticas que ha venido planteando esta necesidad. Pero es verdad que ha sido prioritaria las demandas sobre derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que es importantísimo que se levanten demandas de carácter socioeconómico, porque las desigualdades de género, ¿verdad?, son brutales a nivel socioeconómico. Mira, tenemos en el país la inserción laboral femenina es 2.5 veces más baja que la inserción laboral masculina. En todas las áreas, formal e informal. Y tenemos un nivel de formación, ya las mujeres, más alto que el de los hombres.
¿Y por qué? Porque una de las razones principales es todo el tema de la valorización del trabajo reproductivo, por ejemplo, el trabajo que realizan las trabajadoras domésticas, que no ha sido valorado, que no tiene iguales derechos, que no se paga igual y que muy a menudo se hace sin ser pagado, ¿no? Y esto implica horas de trabajo, implica un montón de tiempo, que está asignado principalmente a las mujeres, mientras desde el Estado no tomemos en cuenta, por ejemplo, con la resolución de trabajo doméstico que se va a impulsar desde el Ministerio de Trabajo, que las labores reproductivas tienen la misma importancia, no solo para la vida, sino para la economía. Para la economía para también. la sociedad. Y por eso el Ministerio de Economía se está preocupando por esto actualmente en esta gestión. Estamos queriendo revalorizar las labores reproductivas, porque la economía es un medio, no es un fin. La vida es el fin y por lo tanto el trabajo doméstico hay que valorizarlo, hay que regularlo y hay que garantizarle derechos. Hay un programa piloto que ustedes tienen conjuntamente con Supérate, de Estrategia Nacional de Cuidado. Con 10 instituciones. Que entiendo puede incidir en comenzar a cambiar este panorama que nos has descrito. Cuéntanos un poco cómo va ese programa piloto, si ya hay algunos resultados o lecturas que se puedan tener o aprendizaje. Bueno, sí, por ejemplo, uno de los primeros resultados es que ya han empezado las capacitaciones de cuidadoras a través del Infotep en Santo Domingo Este, que es uno de los municipios priorizados para este programa piloto. Se han empezado ya a formar, ya hay facilitadoras, más de 200 facilitadoras formadas en cuidados, y ya se han iniciado las formaciones de cuidadoras, la profesionalización, es decir, que tengan una certificación y una profesionalización en las labores que ocupan. Ya se ha formado la mesa intersectorial, es decir, ya hay una instancia institucional de 10 instituciones. De 10 instituciones que se están organizando para trabajar juntas alrededor del todo el tema del cuidado. Eso fue la semana pasada que se consiguió dar una forma institucional. Mañana mismo se inicia el proceso del diseño del plan local de cuidado en Asua. Mañana los equipos salen para allá de las 10 instituciones para empezar a garantizar esto. Desde Supérate ya se han empezado el proceso de creación de las cooperativas en las que se van a organizar todas las personas capacitadas y formadas en cuidados para empezar a proveer servicios públicos a las familias, digamos, más vulnerables. Ciubian está levantando ya en Asua y en Santo Domingo Este las demandas de las familias para poder evaluar qué familias tienen mayor vulnerabilidad y por lo tanto cuáles priorizar a la hora de recibir tanto servicios a través de CAIPIS o CONAPE, servicios institucionalizados, como servicios de atención domiciliaria que serían dados por las cooperativas de trabajadoras. Es decir, se está arrancando fuerte. Esto toma tiempo porque queremos hacerlo bien, o sea, hay que levantar información de los hogares, hay que formar, hay que incorporar a la comunidad, que es lo que se está iniciando ahora en Asua. ¿Hay plazo para iniciar? Ya se ha iniciado, No. Ya se Iniciar está con el capacitando, ya se está cuidado formando. que la gente comienza a hacer típica, aquí tenemos. Por supuesto, o sea, este año van a estar los 2 planes elaborados en Santo Domingo Este y en Asua, y el año que viene ya hay presupuestos asignados para ampliar la cobertura de INAIPI y de CONAPE en estos 2 municipios y arrancar con el trabajo domiciliario. Yo justo te iba a preguntar eso, si INAIPI estaba en eso, porque hay una preocupación recurrente entre Adalberto y yo, que como se ha paralizado el tema de construcción de más estancias infantiles, estancias, también CAIPIS y todo eso, porque sabemos que eso también impacta de manera directa en la familia. No, por supuesto, y hay un plan de empobrecidas. priorización a través del Gabinete de Niñez y Adolescencia. Se ha iniciado, se ha hecho todo un plan para ver cómo ampliar la cobertura, por ejemplo, también utilizando todas las aulas que estén disponibles también en el MINER y ampliar no solo más CAIPIS, que es una prioridad, sino también aprovechar toda la capacidad instalada que hay en centros de educación inicial o en centros de educación primaria para ampliar las aulas de cobertura de 0 a 5 años, que sabemos que es una brecha enorme a cubrir en el país y que es también esencial precisamente ese es un en tema este también de mismo mujeres, tema. porque Claro, la eso mayoría de la impacta. gente pobre, las mujeres pobres, que tienen un niño, 2 niños, 3 niños, no tienen donde dejarlo, donde cuidarlo. Y el Es más, tema de la hay desigualdad. trabajadoras domésticas
que le pagan, increíble, pero he visto casos así, y conocido, ¿A que le otra? pagan a una muchacha en el barrio para que les cuide a los niños mientras ella está en... Totalmente. Lo que Es hemos una cosa levantado, increíble. otra cosa que también se levanta en los estudios que hemos venido impulsando es que la mayoría del trabajo doméstico está contratado por pago en hogares del cuarto, quinto quintil, es decir, en hogares de los mayores ingresos del país, Sí. que no es que sean altos ingresos, pero son pero hay mayores. también hogares pobres que tienen... Los hogares pobres principalmente utilizan redes comunitarias y redes familiares, es decir, La abuela, la tía, la madrastra, sí, la lo sé. vecina, Ya. o me traigo un familiar a la capital Sí, sí. desde Prestado, mi pueblo, sí. que vive en mi casa y a cambio me cubre mientras yo voy a trabajar. Por eso también otro de los temas que se plantean es que plantear un salario mínimo realmente no va a desplazar a gran parte. Primero porque los salarios mínimos en este país no son muy altos. bajos, claro. Actualmente, por ejemplo, las trabajadoras domésticas están cobrando en promedio 8.400 pesos al mes. Esto es un 57% menos que los ingresos laborales promedio del país, que tampoco es que sean altos, son bajos. 19.000 en promedio de todas las ramas de actividad. Tati. Es decir, es importantísimo lo que está empujando el Ministerio de Trabajo. Vamos a tener que invitarte de Salario nuevo. mínimo, regulación y cobertura en seguridad social, que también somos uno de los pocos países Que no ha le generado garantiza una eso. forma en que podamos desde los hogares de manera fácil y sin un alto costo poder incorporar a nuestras trabajadoras a la seguridad social. Bueno, muchísimas gracias a ti. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente, porque siempre... Hay temas interesantes que Sí, tratar sí, estamos con casi ella. cortando Sí. de cosas importantes. Pero gracias. Pero volverá. Sí. Volveremos, hay que hablar del trabajo doméstico como un sector que Claro, aporta y riqueza al país ojalá Claro. y que aporta a la que tu economía. voz se escuche en la Sí. mesa que está discutiendo la modificación de la ley de seguridad social. Ojalá, ojalá. Y también en la de educación, porque este tema tiene que ver con eso. Señores, vamos a pausar y cuando regresemos estaremos conversando con el decano de Economía de la UAS. Gracias a ti. Gracias.